Saludos para todos, nuevamente estamos desde Asesorías Jurídicas Medellín proponiendo la aclaración o la comprensión de un tema que está en boga por la gran importancia que reviste, y es que a partir de las medidas económicas que ha venido tomando el Gobierno Nacional, el 8 de mayo expidió el decreto 639 de 2020, mediante el cual implementó el subsidio a las nóminas, bajo el entendido de apoyar al empleador en cuanto a que obtenga unos recursos económicos que faciliten el pago de su nómina y, por ende, garantizar la estabilidad laboral. De hecho, esto se verá también revertido en los ingresos del trabajador y, claro, en su economía familiar. Pero entonces, ¿quién tiene derecho a estos subsidios? Son todos los empleadores, voy a decirlo de esta manera, todas las personas jurídicas que tengan empleados que se hayan constituido antes del 1 de enero de 2020 tendrán derecho a acceder a un subsidio del 40% del salario mínimo legal mensual vigente por cada trabajador. Esto independiente del número de trabajadores que tenga, o esto independiente que su empleado devengue 1 millón, 2 millones, 10 millones de pesos o más. Porque la fórmula dice que se calculará el número de trabajadores por el 40% del salario mínimo legal mensual vigente. Pero bueno, el decreto 639 no contempló expresamente este beneficio para las personas naturales que son empleadores. Sin embargo, mediante un pronunciamiento del Ministerio de Hacienda y que se acaba de dar, que podemos verificar de hecho a través de la página web de esta entidad, se hizo extensivo este beneficio. ¿A quién? A todas las personas naturales que tengan 3 empleados o más. Aclarado este punto, es decir, personas jurídicas y empleadores como personas naturales tienen derecho de acceder a este beneficio, debemos decir que hay una excepción en la norma, y es que las personas jurídicas que tengan en su patrimonio capital en dinero o de aportes del Estado del 50% o más no tendrán derecho al beneficio. Pero la norma también trajo unos requisitos, y es que frente a personas jurídicas, estas tienen que haber sido constituidas antes del 1 de enero de 2020, como lo dije, pero agrega que si la persona jurídica se conformó en el año 2018 o hacia atrás, deberá haber renovado su registro mercantil el año pasado. Es un requisito necesario para poder acceder a esta ayuda. Igualmente, el empleador deberá acercarse a su entidad financiera donde tiene la cuenta bancaria, y si tiene varias cuentas bancarias, solo será ante una entidad financiera que debe aportar los requisitos para poder acceder. De estos requisitos tenemos que decir algo, y es que se necesita demostrar la necesidad, y esta necesidad del beneficio se demuestra con la certificación de un contador público y del revisor fiscal si tiene revisor fiscal. Pero si es persona natural y no tiene contador público, por ejemplo, deberá contratar los servicios de un contador. ¿Para qué? Para demostrar precisamente que sus ingresos se han mermado en un 20% o más. ¿En qué lapsos de tiempo? Para la persona jurídica que se constituyó antes de abril de 2019, deberá compararse sus ingresos entre el mes de abril de 2019 y el mes de abril de 2020. Pero si esta persona jurídica nació después del mes de abril de 2019, deberá compararse sus ingresos de los meses de enero y febrero de 2020 con marzo y abril de 2020. Es clave tener esto presente para presentar los requisitos. ¿Cuándo? A partir del 18 de mayo. Entonces usted se dirige a su entidad financiera, cumple estos requisitos y el banco inmediatamente remite esta información a la unidad de gestión pensional y parafiscal, y se verificará que usted no tenga obligaciones pendientes con esta entidad. Igualmente, estos recursos y estos beneficios van a estar vigilados por la DIAN, y la entidad financiera va a estar vigilada por la Superintendencia Financiera. Y es que vienen unas características de este tipo de ayudas. Es que tengamos en cuenta que son dineros públicos, es decir, provienen del erario público, y como tal, la misma norma advierte que de la destinación de estos recursos o de su obtención, usted deberá vigilar, controlar, que no incurra en conductas disciplinarias, fiscales o incluso penales, dice la norma. Y es que precisamente por tratarse de dineros públicos, la información que usted suministra debe ser veraz, debe ser información real. Si bien usted la presenta y basado en su buena fe, obtuvo un beneficio, pero con posterioridad usted se entera que incurrió en algún tipo de, digamos, desajuste, error o irregularidad en esta información,
usted de inmediato, basado en la misma fe, deberá restituir estos dineros a su entidad financiera. De hecho, cuando usted los restituye, tiene derecho a aplicar al beneficio nuevamente para el mes subsiguiente, porque es que el beneficio se creó para los meses de mayo, junio y julio, pero para cada mes usted deberá precisamente cumplir con los requisitos que informo, pero por ejemplo para los meses de junio y julio usted deberá demostrar la debida utilización de estos recursos, y la debida utilización es precisamente el pago de la nómina. Entonces, ¿cuál nómina usted va a pagar y por cuál obtiene el beneficio? La nómina de los trabajadores que están vigentes, que están formalizados, es decir, que están beneficiados por el Sistema de Seguridad Social Integral, que están registrados en la pila, porque este beneficio no se accede para aquellos trabajadores que fueron suspendidos o frente a los cuales operó licencia no remunerada o frente a trabajadores que usted despidió. Y es que volvamos a hablar de la importancia de la información que usted entrega a la entidad financiera. Debe ser así de precisa, porque precisamente al tratarse de dineros públicos, y lo podemos decir de una forma tranquila, pues estamos en una cultura de no corrupción, o en virtud de no culturizar la corrupción, y es que podemos decir que el Código Penal en su artículo 403A estipula precisamente el fraude a subvenciones, es decir, que si usted hace un uso indebido de auxilios, beneficios o, como en este caso, subsidios, usted puede estar inmiscuido en una conducta penal, no solo por la indebida utilización, sino por la indebida apropiación. Sin necesidad de hablar más en el tema penal, debemos es decir que debe garantizarse la buena administración de este recurso, dirigidos explícitamente, así focalizados, solo al pago de la nómina. Igualmente vamos a decir que estos dineros son inembargables, es decir, una vez usted tenga la aprobación de los recursos, el banco tendrá que hacer caso omiso a cualquier oficio de embargo. Y lo que es lo mismo decir, los jueces de la República no podrán emitir oficios de embargo frente a estos recursos precisamente. Igualmente están exentos de los gastos en el sistema financiero. El dinero tendrá que ser entregado de forma intacta, íntegra, al empleador para que pueda cumplir precisamente con sus obligaciones de nómina. Bueno, esperamos con esto haber dado un poco de información y claridad frente a este beneficio que precisamente, como lo dije, está en boga y que necesitamos conocer ya. Los invitamos también a nuevos temas que nos lo propongan para estarlos conversando próximamente. Es así como vamos a hablar de la culpa patronal por la implementación o no de los elementos de bioseguridad, esto para una próxima charla, o también sobre el cumplimiento de aquellas obligaciones dinerarias que están contenidas en letras, pagarés, cheques u otros papeles de deuda. Hasta pronto.